Era finales de los 1830, más o menos, de esa década, cuando en Escocia un misionero se preparaba para dar su sermón. Había vuelto de estar misionando en África. Y cuando llegó a la iglesia que lo había enviado, él se imaginó que iba a estar lleno de gente esperando noticias de lo que él estaba haciendo en esa tierra lejana. Pero cuando entró, se encontró con un montón de bancos vacíos. Parece que ese día de invierno la gente no le fue fácil ir a la iglesia. Eran lluvias que se levantaban también en la región. Y él se encontró con una congregación de poca gente, en su mayoría hombres y mujeres mayores. No había tal vez gente como él estaba necesitando, porque él venía a contar lo que estaba sucediendo, pero venía a tratar de animar a los jóvenes que se sumaran a ser misioneros, de que vayan a esa tierra lejana a predicar. Y muchos de los presentes, como decía, era gente mayor, así que él tomó coraje y dije, bueno, vine hasta acá, voy a dar mi sermón. Así que empezó a contarles lo que Dios estaba haciendo en la tierra de África, en el continente africano. Y dice la historia que cuando estaba culminando el sermón, dijo, he visto en la luz de la mañana el humo de 1000 aldeas donde nunca se ha predicado el Evangelio. Y continuó diciendo, ¿quién irá a llevar el Evangelio? ¿Quién irá a esas 1000 aldeas a predicar de la salvación? ¿Quién estará dispuesto a hacer ese sacrificio? Y cuentan los que estaban ahí que la iglesia quedó en silencio. Y de repente en el fondo se escuchó uno que dijo, yo iré, yo iré, yo iré. Y todos los que estaban ahí se dieron vuelta a mirar qué estaba sucediendo. Y detrás del órgano, porque en esa época, estamos hablando del 1800, eran órganos grandes. Y detrás del órgano había una persona que lo único que hacía era mover el fuelle para darle aire al órgano. Ese era su trabajo. Y él estaba detrás del órgano y se escuchó esa voz que dijo, yo iré. Así que salió y todos se quedaron sorprendidos porque él quedó tocado por lo que este misionero había hablado. Quedó tocado porque dijo, eran 1000 aldeas que todavía no han escuchado la palabra de Dios. 1000 aldeas donde todavía no ha llegado la salvación. Se encendió esa tarde un fuego en su pecho que no se pudo apagar. Una necesidad por llevar el Evangelio a lugares donde todavía no había llegado. Él sabía que no podía seguir en silencio, sino que tenía que ir a llevar la palabra de Dios a ese continente. Así que ese hombre se llamaba David Livingstone. Y tardó 2 años más, o 3 años más, porque tenía 19 años, 3 años más en formarse, estaba estudiando medicina, se recibió de médico y estuvo listo para irse al África. Y dice la historia porque se han recuperado todos sus diarios, y él cuenta en sus diarios que empezaron a trabajar con las aldeas de la zona. Y llegó un momento donde el Evangelio en algunas aldeas no era bien recibido. Y dice que en sus notas, dice que el jefe de una de las aldeas le mandó un ultimátum y le dijo, esta noche iremos a tu casa y mataremos a todos los que están ahí. Así que este hombre escribió en su diario, Señor, hemos trabajado tan fielmente. Por favor, protégenos. Por favor, ayúdanos. Y esa noche
Él y su familia y los que colaboraban con él estaban encerrados en su casa, esperando lo inevitable, esperando que vinieran por cada una de sus vidas. Pero para sorpresa de ellos, nada pasó. Esa noche no sucedió nada. Y el hombre con su familia siguió trabajando en el ministerio. Y siguió tratando de llevar la palabra a estos que habían de alguna forma atentado contra su vida. Hasta que un tiempo después, esa aldea la pudieron evangelizar, se convirtieron. Y en una noche que estaban un poco más distendidos, él le preguntó al jefe de la tribu, le dijo, ¿se acuerda el año pasado cuando usted nos mandó la nota que nos dijo que venía por nosotros? Ustedes nunca llegaron. ¿Qué les pasó? Y el jefe de la tribu lo miró y le dijo, no es que nos fuimos, estuvimos ahí. Pero cuando llegamos nos encontramos que había 39 gigantes rodeando la casa. Eran guerreros fuertes. Y miramos y la cantidad que éramos nosotros dijimos, contra estos no podemos. Así que esa noche nos fuimos sin poder hacer o poder cumplir con la tarea que queríamos. Y esto quedó en las anécdotas. Y un par de años después, este hombre, David Livingstone, volvió a su iglesia madre en Escocia. Y obviamente contó todo lo que estaba pasando en el ministerio y dijo, tengo un testimonio para contarles. Y contó acerca de ese testimonio, acerca de esa noche donde iban a venir por su vida, por la vida de su familia, y que cuando vino el jefe dice que le dijo que había 39 gigantes. Así que después de que terminó de contar, empezaron a hablar entre los hermanos, y el secretario del lugar se acercó y le preguntó, disculpe, doctor Livingstone, dice, ¿en qué fecha sucedió esto que usted cuenta? Y el hombre le dijo, fue en tal fecha, que fue un día de semana, le contó todos los detalles, el día, la fecha y la hora. Y en esa época, en las iglesias, todo lo que se hacía se documentaba. Si había una reunión de oración, se anotaba, reunión de oración, martes o miércoles 2 de julio, 7:30, vinieron todas estas personas. En el servicio del sábado vinieron tal persona, tantas personas, y ponían nombre y apellido quién había estado. Y tenían el registro de lo que había sucedido en la iglesia. Así que el secretario se fue corriendo a la secretaría y de pronto vino con un libro y le dijo, señor Livingstone, mire, ese día que usted estaba en su hogar esperando que lo mataran, en este lugar estábamos orando por usted. Y había 39 personas orando por su ministerio y orando porque usted esté sano y salvo. Y él es ahí que entendió que cuando miró el acta y dijo, 39 guerreros estaban defendiendo nuestra aldea, defendiendo nuestra casa en África. Y había 39 personas orando por nosotros, clamando por nuestra salvación, para que no nos tocaran. Y él entendió en ese momento que era la oración de cada uno de esos guerreros que estaban orando del otro lado del mundo, que estaban protegiendo lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Mientras ellos preparaban su ataque en un lugar cercano, había otros que estaban de rodillas orando y protegiendo a cada uno de estos misioneros. La oración fue su escudo. La oración cambió su destino. Y tal vez pensás que esta historia puede ser increíble y mirando un poco, y hablaba con Verónica esta semana acerca de esta historia, y ella me decía que cuando era chica le encantaba, había un libro que era de páginas marrones, porque era muy pero muy viejo y eran todas las historias de los misioneros, de historia tras historia, similares a esta, donde el poder de la oración protegía, guardaba, proveía de forma sobrenatural. Y uno ve esas historias y piensa, bueno, eso fue en África o eso fue en Irlanda. Eso fue hace mucho tiempo. Pero yo creo y estoy convencido de que eso mismo pasa hoy día
en nuestras vidas. Cuando el poder de la oración se manifiesta, cuando alguien ora con fe, cosas suceden. Cadenas se rompen. Ataduras quedan sin efecto. Vidas son transformadas, vidas son cambiadas. ¿Cuántas batallas estamos peleando hoy día? Y sin saberlo, hay gente que está peleando en oración junto a nosotros. Pensamos que estamos solos muchas veces, pero hay gente que está orando por cada uno de nosotros. Hay gente que está orando por vos. Hay gente que está orando por aquellos que están ahí afuera. ¿Cuántas veces hemos sentido ese peso donde decimos, no aguanto más, no puedo más, necesito una ayuda? Y sin saberlo, hay alguien que está intercediendo por vos. Hay alguien que está intercediendo por tu familia, por tu situación, por tu salvación, por tu protección. Si supiéramos que la oración mueve el mundo invisible que nos vemos, si realmente entendiéramos que cuando oramos, cosas espirituales suceden, porque muchas veces oramos y no creemos que esas cosas suceden. Pero si lo creyéramos, no cambiaría nuestra forma de orar. Si creyéramos lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, no cambiaría nuestra pasión por la oración. No cambiaría la forma en que nosotros oráramos por los que están a nuestro lado, por los que necesitan oración, por los que están batallando espiritualmente. Yo diría casi el 100% de los que están acá son el resultado de la oración de alguien. Cada uno de los que estamos en este lugar somos el resultado de que alguien oró por nosotros. Clamó a Dios y dijo, Señor, ten misericordia de él. Ten misericordia de ella. Obra en su vida, manifiéstate, muéstrale que tú eres un Dios real. Y hoy estamos acá en este lugar gracias a la oración de alguien que creyó que cuando oraba cosas sucedían. Yo creo que es el momento y el tiempo en que nosotros también empecemos a creer que la oración tiene poder. Que cosas suceden en los ambientes espirituales, que lo que no vemos, no vemos. Cosas suceden igual. Que aunque no lo podemos palpar, cosas se manifiestan en el ambiente espiritual. Si entendiéramos que la oración desata cosas espirituales que transforma, yo creo que no pasaríamos ni un segundo sin orar. No pasaríamos la oportunidad de poder orar. Yo me preguntaba en este tiempo, ¿por qué oramos? Y te hago la pregunta, ¿por qué oras? No pregunto qué es la oración, pregunto por qué la oración es importante en tu vida. Muchas personas oran porque le han enseñado de pequeño, hay que orar. O ha ido a una iglesia, se ha convertido, ha conocido a Cristo y le han dicho, tenés que orar. Entonces vamos a orar. Ora por que le enseñaron, ora por costumbre, ora porque, no sé, por las dudas. Porque a veces gente ora por las dudas. Pero muy pocos oran esperando realmente que algo suceda. Muy pocos oran creyendo que su oración tiene poder, que su oración cambia, que su oración transforma vidas, situaciones. Porque son batallas espirituales que estamos llevando a cabo. La oración no fue hecha para ser un hábito religioso, sino que fue diseñada para ser una conversación transformadora con Dios, para poder hablar con nuestro Padre
Y a través de esa relación de hablar, que Él nos transforme, que Él nos cambie. Santiago 5:16 dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. Poderosa porque tiene la capacidad de mover lo que parece que no se puede mover. Y porque tiene la capacidad de hacer lo imposible posible. Por eso es poderosa. Y eficaz porque produce resultados. La oración produce resultados, no tanto en la otra persona, sino que produce resultados en vos. Porque te cambia, te transforma, porque tu fe aumenta, porque vos ves el mover de Dios, porque sabés y empezás a confiar más en ese Dios que tiene todo poder y autoridad. Que muchas veces nos cuesta creerle que Él dice que lo va a hacer. Y poder aferrarnos realmente a Él. Yo creo que si la oración que hacemos nosotros realmente no nos cambia, realmente no nos transforma, tal vez no estamos orando de la forma adecuada. Si la oración que nosotros tenemos es nada más la oración de la mañana, Señor bendíceme, amén, y nos vamos, y no te cambia, entonces estamos orando de forma incorrecta. Porque la oración es una oración que transforma, te transforma tu corazón, transforma tu fe. Te pone en perspectiva de lo que Dios está haciendo en tu vida. A veces Dios responde exactamente como queremos cuando oramos. Pero hay veces que Dios nos da fuerzas para esperar aquello que estamos orando. Y hay veces que Dios nos da una nueva perspectiva para que entendamos que aquello que estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros. La oración no cambia nuestra situación. La oración cambia nuestra perspectiva. La oración cambia la forma en que vemos a Dios. La oración cambia cuando entendemos el poder que Él tiene. La oración nos cambia a cada uno de nosotros. Si realmente creyéramos que la oración tiene poder, no oraríamos de forma distinta. No oraríamos con más pasión. No dejaríamos un solo minuto en el día de poder orar. Si realmente entendiéramos y creyéramos que la oración tiene poder. Yo miraba un poco el tiempo que Jesús estuvo en la tierra y la vida que tuvo con sus discípulos. Y yo no veo, o no vi en el relato, en ningún momento que los discípulos le dijeran, Señor, enséñanos a hacer milagros. Yo no vi que Pedro le dijera, Señor, ¿me enseñás cómo hiciste el milagro de los panes y los peces para así lo hago en casa? No le dijo a su maestro, ninguno le dijo, Señor, enséñanos a predicar. Enséñanos a hablar a la gente. Enséñanos a sanar. Enséñanos, no sé, a tocar al ciego para que se sane. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con la mano así? ¿Con la mano así? ¿Lo tocaste con un dedo? ¿Eran 2? ¿Eran 3? Pero hay una palabra que los discípulos le piden a Jesús. Y está en Lucas 11:1. Que dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. No le pidieron, mostrame cómo se hace el milagro. No le pidieron, ¿cómo hiciste para que Moisés abriera el mar y los israelitas pasaran por tierra firme? ¿Cómo hiciste para crear el cielo y la tierra? Sino que le pidieron, enséñanos a orar. Porque ellos entendieron que si saben orar, cosas suceden. Que si saben orar, tienen acceso directo al Padre.
Que si saben orar, van a poder tener esa relación más cercana con su Creador. Que si saben orar, va a hacer que cosas van a suceder en el ambiente sobrenatural. Porque la oración que solo pide, nunca hace cambios. Cuando uno solo pide, se convierte en un monólogo. A veces pensamos que Dios es como, algunos se acordarán que son más de mi edad más o menos, o algunos más mayores. Yo en casa teníamos una contestadora automática. Y había que ponerle un cassette y uno dejaba un mensaje, que ahora lo tenemos como el mensaje de voz que le podemos dejar a alguien en un celular. Y muchas veces pensamos que Dios es como ese mensaje de voz, donde lo llamamos, le pasamos el mensaje: Señor, arreglame esto, solucioname esto, conseguime esto, necesito un nuevo trabajo, necesito más dinero, necesito esto, necesito lo otro, listo, nos vemos, chao. Y pensamos que Dios le dejamos un mensaje en el contestador y ya está, Él obra. Pero esa oración no tiene poder, porque no te transforma a vos, porque no te cambia, porque no transforma tu fe, no transforma tu ser. Isaías 6:8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. La oración, la verdadera oración, no es solo pedir, sino es prepararnos para lo que Dios va a hacer. No es solamente pedir, es prepararnos para lo que Dios va a hacer. La oración no solo espera soluciones, nos hace entender que nosotros somos parte de esa solución. Oramos muchas veces que haya avivamiento, que haya conversiones, que la gente que está en esta ciudad, que son latinos, conozcan a Cristo. Y Dios te dice: bárbaro, andá y predicá. Vos sos la respuesta. ¿Querés un avivamiento? Orá, clamá, buscá mi rostro. Compartí la palabra, orá por los enfermos, visitá a aquellos que están solos. Somos parte de esa solución de la cual nosotros estamos clamando y pidiendo. Y es por eso que la oración tiene poder. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que nos acerca al propósito que Dios tiene para nuestra vida. La oración no solo cambia lo externo, sino que nos transforma interiormente. Cambia nuestro ser. Cambia nuestra forma de ver las cosas. Cuando orás, cada oración es parte de un proceso de crecimiento en nosotros. Cuando oramos, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, cuando realmente creemos que Él tiene todo el poder y la autoridad, Dios empieza a poner su propósito en nosotros. Dios moldea nuestro corazón. Aprendemos de paciencia, aprendemos de misericordia, aprendemos de gracia, aprendemos a formar nuestro carácter, aprendemos a confiar en Él, a esperar en Él. Aprendemos que Él escucha y que Él muchas veces obra en el silencio. Muchas veces pensamos que nuestra oración tiene que ser perfecta. Y ha habido un montón de gente cuando vos le pedís que ore: no, yo no sé orar. Y siempre decimos con Verónica: si sabes hablar, sabes orar. Dios no está esperando que le hables palabras bonitas. Dios no está esperando que le escribas un poema y que rime todo. Dios no está midiendo la calidad de tu vocabulario o de cuántos personajes bíblicos o versículos bíblicos te acordás. Dios lo que está mirando es tu corazón. Él no quiere una oración perfecta. Él quiere una oración sincera, de un corazón que lo agrade a Él. Muchas veces pensamos que son muchas palabras que tenemos que decir, y si no dura 5 minutos o 10 minutos mi oración no sirve.
Y muchas veces la oración que tenemos que hacer tal vez será, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, en ti confío. Esas oraciones tal vez son más poderosas que pasar 5 horas orando, 5 horas clamando. Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces no sabemos qué decir. A veces no sabemos qué decir, pero Dios entiende, no nuestras palabras, nuestro corazón. Él ve lo que hay en nuestro corazón y el Espíritu es el que habla a través de nosotros. A veces nuestras palabras se quedan cortas. A veces pensamos que es como cuando tenemos una conversación con alguien y nos vamos y decimos, ay, me olvidé de decirle tal cosa. Me olvidé de hacerle recordar tal otra. Pensamos que esa es la relación con Dios. Pero Dios ya sabe, dice la palabra, que Él ya sabe lo que vas a pedir antes de que lo pidas. Él está mirando tu corazón. No se trata de palabras, se trata de fe, se trata de confianza, se trata de venir a Él con un corazón humillado y decirle, si vos no lo hacés, nadie lo hace. Si vos no lo podés, es mi corazón que se abre. Y no se trata de palabras, se trata de entrega, de un corazón que lo quiera agradar. Mateo 6, versículos 7 y 8 dice, cuando oren, no usen muchas palabras como los paganos, que piensan que serán escuchados por hablar mucho, porque su Padre sabe lo que necesitan antes que le pidan. Y ahí seguramente la pregunta es, si sabe que va a pedir, ¿para qué le tengo que orar? Ya me la hicieron esa. Si Él sabe que lo que le va a pedir, ¿para qué le tengo que decir? Porque es una forma de hacerlo parte de lo que estás viviendo. Yo podría tener un problema y no contárselo a nadie. Pero cuando yo me abro y cuando decimos, viste, cuando hablaste con una persona y dice, no, mira, se abrió y me contó su problema. Te hace parte. No le podés solucionar el problema, yo no se lo puedo solucionar. Dios sí te lo puede solucionar. Pero es cuando vos venís a Dios y sabés que ese problema no lo podés llevar solo. Que esa resolución que estás esperando, que ese milagro que estás pensando o queriendo que suceda, vos no lo podés hacer. Y venís a Dios y decís, Señor, yo no puedo con esto. Yo te necesito. Él ya sabe cuál es el problema. Él ya sabe cuál es la solución. Él ya sabe lo que va a pasar y lo que va a suceder. Solamente está esperando que nosotros lo hagamos parte de ese problema. Que abremos nuestro corazón y que digamos, sin vos, esto no lo puedo hacer. Sin tu presencia, como decía Moisés y el pueblo, sin tu presencia no nos saques de aquí. No me lleves a ningún lugar. Necesitamos de vos. ¿Cuántas veces hemos sentido tal vez que no hemos orado las palabras justas? No hemos dicho la fórmula mágica para que Dios responda. ¿Cuántas veces pensamos que porque no oramos las palabras correctas, Dios no va a responder? Y Dios ya sabe todo lo que hay en tu corazón. Solo quiere que lo hagas parte. Que confíes en Él. Que le digas, Señor, aunque no sepa ni hablar, acá estoy. Te necesito. Haz la obra que tengas que hacer. Dios no responde, como decía, una oración por el estilo, sino por la sinceridad de tu corazón. Porque Él conoce tus pensamientos, pero también conoce tu corazón. Y Él ve tu corazón y sabe lo que realmente está sucediendo en vos. Muchas veces no somos buenos para las palabras.
Muchas veces nos quedamos cortos con las palabras, con las oraciones. Muchas veces nos trabamos cuando estamos orando porque no sabemos qué palabra decir, porque tal vez no pasamos mucho tiempo en el Evangelio, porque no sabemos cómo se dice, si estoy bien, si no está mal, si estoy orando mucho, si estoy orando poco, si dije lo que tenía que decir o no dije lo que tenía que decir. Pero Dios está mirando tu corazón y está viendo si en ese corazón hay humildad, si en ese corazón hay entrega, si en ese corazón estás reconociendo que sin Él esto no va a pasar. Que estás reconociendo que sin Él no vale la pena seguir adelante. Que si la presencia de Él no te acompaña, de nada sirve todo lo que nosotros podamos hacer. Yo me preguntaba en este tiempo y ¿cuándo ha sido el tiempo en nuestra vida? Creo que cuando nos convertimos, empezamos a caminar con Dios. A los que llevan tiempo en el Evangelio, tal vez nos hemos acostumbrado mucho a las cosas de Dios. ¿Y cuándo ha sido el momento donde la oración ha sido la prioridad en tu vida? ¿Cuándo ha sido el momento donde han dicho, necesito orar? En todo tengo que orar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con urgencia por algo que estaba sucediendo? Con pasión por alguien que se estaba perdiendo. ¿Cuándo fue la última vez que empezaste a interceder por aquellos que se pierden? Por aquel familiar que no quiere conocer a Cristo, que niega el Evangelio y que quiere caminar lejos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, ¿sabes qué? Me siento que estoy como ataques espirituales? Muchas veces ya respondemos, voy a estar orando por vos. Porque pareciera como que es el Dios te bendiga. Bendiciones, voy a estar orando por vos. Pero ¿cuándo ha sido realmente que hemos entendido que en la oración hay poder? ¿Cuánto ha sido que alguien nos ha dicho, estoy pasando por problemas y dificultades, y hemos tomado la carga y hemos dicho, yo voy a orar por vos? Y realmente hemos orado por esa situación. ¿Cuándo realmente ha sido una prioridad en nuestra vida para decir, yo creo que si yo creo que en la oración hay poder, ¿cómo no voy a orar por tu situación? ¿Cómo no voy a clamar por lo que te está sucediendo? ¿Cómo no voy a buscar que Dios se manifieste en tu vida, que tu familiar conozca a Cristo, que mi familiar vuelva a la iglesia? No sé, pero a veces no creemos tal vez en el poder de Dios. No lo hemos tomado realmente como si fuese una prioridad o una necesidad en nuestra vida. Tal vez nos hemos acostumbrado que es parte del paquete. Tenemos que orar, leer la Biblia, cantar alabanzas y venir a la iglesia. Ahí tenés el combo. Y pensamos tal vez que eso es ser cristiano, pero no hemos entendido que tal vez o no nos hemos dado cuenta que la oración tiene poder. Que cuando la iglesia se junta a orar, cosas suceden. Que cuando nos juntamos y estamos de común acuerdo, alabando al Dios, al Creador del universo, al Señor de los señores, cosas suceden. Cielo y tierra se unen en adoración. Pero tal vez no lo creemos. La oración, como cantábamos hace un rato, cadenas caen, demonios huyen, situaciones son transformadas, vidas son liberadas a través de la oración. Creo que llega el momento donde realmente tenemos que ver que la oración muchas veces en nuestra vida no es una opción, tiene que ser una prioridad. No es bueno si oro o no oro, es necesito orar. Necesito buscar a Dios. Si realmente, y te hago la pregunta para que te imagines, si realmente la oración fuera tu prioridad, ¿cómo sería tu día a día?
Si fuera tu prioridad orar, clamar, buscar a Dios, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu día a día? Si realmente creyeras que Dios escucha, ¿pasarías tiempo sin buscarlo a Él? ¿Pasarías tiempo sin realmente contarle lo que te está sucediendo, lo que hay en tu corazón? Poder buscarlo a Él y decirle, Señor, habla que yo te escucho. Porque siempre escuchamos historias, como decía la vez pasada, testimonios, Dios me habló, Dios me dijo esto, estuve buscando a Dios en oración y Dios se me manifestó y todos queremos eso. Pero muchas veces no queremos pagar el precio. Muchas veces no queremos, o tal vez la oración es una opción, no una prioridad. Y creo que llega el tiempo de que en nuestra vida empecemos a mirar la oración como una prioridad y no una opción. Porque muchas veces nos ponemos a orar cuando estamos en problemas nada más. Oramos cuando hay dificultades. Oramos cuando pasamos una crisis. Oramos cuando necesitamos algo. Pero Dios no diseñó la oración para ser nuestro último recurso, sino para que sea el primer paso. No es el último recurso. Uy, se me terminaron todas las opciones. Bueno, voy a orar. Tiene que ser el primer paso que damos. Sucede algo, vamos a orar. No vamos a debatir si estuvo bien, estuvo mal y cómo vamos a arreglarlo. No, nuestro primer paso tendría que ser, vamos a orar. No después de buscar soluciones, bueno, parece que esto es muy grande, vamos a tener que orar. Porque esa muchas veces es nuestra respuesta. Buscamos todas las opciones y las soluciones y después vamos a Dios y le decimos, ¿sabes qué? Bueno, ahora vení a hacer algo. Y nunca Dios es tal vez la prioridad, es una opción. ¿Tengo problemas? Bueno, puedo ir a un amigo, puedo ir al vecino, puedo ir a hablar con el pastor o bueno, puedo orar. Como si fuese dentro de las opciones, ¿cuál barajamos? ¿Quién está disponible? Cuando realmente Dios tendría que ser una prioridad. Vamos a orar. Vamos a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a clamarle a Él. Y sí, después buscaremos ayuda y después hablaremos con el que tengamos que hablar, pero realmente que nuestra primera acción sea buscarlo a Dios en oración. Si hoy todo estuviera bien en tu vida, seguirías orando con la misma pasión que orás cuando estás en problemas. Porque cuando vienen los problemas nos levantamos a las 4 de la mañana, oramos, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Ahora los problemas se van, bueno, ¿para qué nos vamos a levantarte a las 4? Las 4, las 9, lo mismo, las 11, lo mismo. Oramos con esa pasión, con ese fervor, con esa necesidad de realmente buscar a Dios. Y creo que tal vez no nos hemos dado cuenta que, al igual que la historia que contaba al principio, la oración es un arma espiritual que tenemos. Es una guerra que no vemos, pero que se está llevando a cabo, se está llevando a cabo. Es por eso cuando uno dice, orá por tu familia, orá por tus hijos, orá por tu trabajo, orá por tu casa, orá por esto, orá por lo otro, orá por la iglesia, orá por el pastor. Es porque hay cosas espirituales que no vemos, que suceden. Son batallas que el enemigo quiere ganar en tu vida. Son situaciones donde el enemigo, si sos padre, van a venir por tus hijos. Si estás casado, va a venir por tu matrimonio. Si no estás casado, va a venir por tu soltería. Va a venir por tu santidad. Va a venir por tu vida. Y son batallas que no las vemos naturalmente, pero suceden espiritualmente. Se manifiestan espiritualmente. Hay una batalla que ocurre alrededor nuestro en este instante. En este instante. En nuestras casas, en nuestras familias, allá afuera.
Hace años, creo que hace un par de años, algunos capaz que no se enteraron, otros sí. El enemigo nos puso un vendedor de droga en la puerta. Y mientras yo estaba predicando, veía cómo la camioneta estaba parada ahí, y bajaba uno, subía otro, compraban y se agarraban a piñas ahí afuera, hacían ruido. Y el enemigo dijo, hay una reunión, hay gente que se está reuniendo buscando a Dios, vamos a mandarle una situación que no puedan controlar. Porque es una batalla espiritual. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La batalla es real. Está sucediendo en este tiempo. Es invisible, es intensa. Y no entra dentro de la lógica ni en la fuerza humana. Y es por eso que nuestra arma tiene que ser la oración. Necesitamos orar, porque cuando orás el cielo responde. Porque cuando orás cosas suceden. La palabra dice, me acordaba de este versículo en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. No dice si mi pueblo se pone a cantar, si mi pueblo se pone a adorar y a saltar y a cantar adoraciones bonitas. Dice si mi pueblo se humilla y ora. Cuando uno se humilla y ora, busca. ¿Qué dice ahí? Cuando uno se humilla y ora, no sé si está el versículo de arriba. Cuando uno se humilla y ora, empieza a buscar y abandona la mala conducta. Pero todo empieza por humillarse y orar. Cuando uno se humilla a Dios y empieza a orar, Dios te empieza a mostrar lo que está mal. Dios te empieza a mostrar la mala conducta. Dios te empieza a cambiar aquello que vos tanto amabas y te va a decir, ¿sabes qué? Eso que tanto amás solamente te lleva lejos de mí. Ese dinero que tanto querés juntar, te está llevando lejos de mi presencia. Estás más preocupado por tu trabajo que por buscarme a mí. Estás preocupado más por juntar dinero que realmente buscar mi rostro. Y es eso cuando empieza, dice, el pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Cuando uno viene a orar, uno se humilla frente a Dios. Y Dios empieza a transformarnos y a cambiarnos. Si el enemigo sabe que la oración es lo único que puede cambiar el curso de la situación, no te pensás que va a ser lo imposible para detener que vos ores. Si el enemigo sabe que cuando vos orás, te humillás ante Dios, buscás su rostro, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te fortalece, Dios te muestra su plan y su propósito. ¿Vos te pensás que el enemigo quiere que vos ores? ¿Quiere que vos busques su rostro? ¿Quiere que realmente te acerques a Él o va a tratar de distraerte? ¿O va a sembrar duda? ¿Dios te escuchó o no te escuchó? Seguramente tu oración llegó al techo nada más. Y muchas veces, el día que vos decís, voy a empezar a orar, no sé por qué, pero el enemigo no te deja dormir tranquilo. Te despertás a cada rato, estás cansado, estás con sueño y decís, voy a orar y cerrás los ojos y te quedás dormido porque el enemigo te cansa, porque sabe que algo sucede en el ambiente espiritual, algo sucede en tu corazón y en tu vida cuando vos empezás a orar y clamarle a Él. Porque Él va limpiando, Él va sacando aquello que no le agrada. Él te va mostrando el plan y propósito que tiene para tu vida.
Y es por eso que el enemigo no quiere que nosotros oremos. Porque un hijo de Dios empieza a orar. Y como dije hace un rato y cantábamos, las cadenas empiezan a caer. Las ataduras empiezan a desvanecerse. Los cielos se abren y las tinieblas tienen que retroceder. Le voy a pedir al grupo de música si puede ir pasando. Yo me preguntaba en este tiempo, y te paso un poco la pregunta a vos, ¿cuántas batallas en nuestra vida se han perdido porque tuviste una oración inconstante? ¿Cuántas veces hemos perdido batallas espirituales donde estábamos orando por alguien y como no veíamos el cambio en esa persona, porque decíamos, Señor, cámbialo, muéstrale? Y como no veíamos cambio, el enemigo nos dijo, no vale ni la pena orar por él. Nunca va a suceder. A este ni Dios lo cambia. ¿Para qué seguís orando? ¿Para qué seguís clamando? Y creo que muchas veces hemos dejado de pelear. Hemos dejado de orar, hemos dejado de interceder. Y creo que es el tiempo de realmente empezar a tomar esa prioridad en la oración. Nada se ha perdido. Muchas veces decimos, Dios tiene la última palabra. Y si Dios tiene la última palabra, ¿por qué has dejado de orar por aquello que creíste que un día iba a suceder? ¿Por qué dejaste de orar por aquel hijo rebelde que se fue? ¿Por qué dejaste de orar por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia? ¿Por qué dejaste de orar por tu situación? ¿Por qué dejaste de orar por la promesa que tal vez Dios te dio una vez? Si Dios tiene la última palabra, creo que es el tiempo tal vez de entender que no era una opción la oración, sino que tal vez era una necesidad, una prioridad que tal vez no le dimos en su momento. Y como siempre creemos y decimos, como dije recién, Dios tiene la última palabra. Dios no ha terminado con tu vida. Dios no ha terminado en la situación de la persona a la cual estás orando. Dios no ha terminado con la obra que Él ha empezado. Te animo para que en este tiempo vuelvas a buscarlo a Él. Vuelvas a poner la oración en el lugar que le corresponde. Sabiendo que cuando uno ora, uno conoce más el corazón de Dios. Cuando uno ora, cosas espirituales suceden. Cuando uno ora, uno es transformado y cambiado. Cuando uno ora, uno entiende el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando uno ora, demonios huyen, cadenas caen. Es el momento, iglesia, de que realmente empecemos a entender que la oración tiene poder. No oraciones vacías. No se necesitan oraciones largas, sino que realmente tu corazón esté alineado con el de Dios. Un corazón abierto, humillado, para que Dios te transforme y cambie tu situación. Jeremías 29:12, para terminar, dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, vendrán a orar y yo los escucharé. Dios está esperando la oración. No es porque no conoce tu situación. Dios está esperando que lo hagas parte de ese momento. Que le digas: Señor, vení a este lugar. Yo sé que oré tanto tiempo por mi hijo y tal vez creí que nunca iba a volver.
Pero hoy vengo de vuelta a poner toda mi fe en ti. Porque sé que solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú puedes obrar. Solamente tú puedes restaurar su vida. Solamente tú puedes obrar en mi familia. Solamente tú puedes obrar en mi situación. Yo sé que tú escuchas. Y yo sé que yo te invoco. Dice, y ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Él escucha tu oración. Él sabe y escucha tu corazón. Él solo está esperando que vos vengas a decirle, Señor, aquí estoy. No vengo de pasadita. Vengo con propósito de buscar tu rostro. Tú eres mi prioridad. Mi comunión contigo es mi prioridad. Orar a ti es mi prioridad. La oración tiene poder. Y tal vez como esos 39 que estuvieron orando por esos misioneros, hoy hay gente que está orando por vos. Y yo te hago una pregunta, ¿por cuántos vos estás orando en este momento? ¿Por cuántos vos estás clamando y creyendo que Dios va a hacer la obra en ellos? Yo un poco, cuando oramos, clamamos y pedimos que Dios obre en este tiempo, donde haya un avivamiento, donde gente conozca a Cristo. Y tal vez nosotros vamos a hacer la respuesta a esa oración. Pero hoy tenemos que tal vez poner en nosotros esa prioridad de orar por aquellos que hoy no pueden levantar la voz. Aquellos que no conocen cómo orar. Aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que están perdidos, aquellos que están cautivos por el pecado, aquellos que están lejos de Dios, aquellos que no se sienten calificados para orar y para buscar a Dios. Por cada uno de ellos, por cada uno de nuestros familiares que no conocen a Cristo, que están pasando dificultades y problemas, tal vez nosotros tengamos que ser esa voz, al igual que esos 39 que oraban en Irlanda, de poder realmente orar, clamar a Dios, interceder por ellos, traerlos y presentarlos en oración a Dios. Y quién sabe, tal vez Dios te diga, vos tenés que ir, vos tenés que levantar tu voz, vos tenés que predicarles, vos tenés que hablarles. Tal vez te diga, vos tenés que perdonarlos. La oración te va a cambiar y te va a transformar, y creo que es el tiempo de orar con la convicción de que la oración del justo puede mucho. Tiene poder. La oración del justo. Vos sos un justo si buscas a Dios. Si haces su palabra, si sos obediente, calificás como justo. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy sos un justo delante de Dios. Y la oración del justo, dice la palabra, que tiene poder y que es eficaz. Te animo en este tiempo a que pongas de vuelta tu oración como prioridad. Que empieces a orar, que empieces a clamar, que aquello que vos dejaste de orar porque pensaste que no iba a suceder, Dios tiene la última palabra. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.